Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles. Juan Carlos Claret, qué gusto de tenerte con nosotros. Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles a través de estos micrófonos saludar a quienes nos escuchan no solo en Osorno, sino especialmente en la querida comuna de Río Negro y Puerto Octay. Sí, esos saludos siempre nos faltaban de tu parte, yo trato de darlos aunque no estés con nosotros los días miércoles. ¿Te llegó el fin de año, Juan Carlos, que no te teníamos por estos lados? Me imagino como todos corriendo para allá y para acá, ¿o no? Bueno, que como abogado que me dedico al derecho penal, tú comprendes mejor que nadie que el crimen no para, así que hay harto movimiento a final de año. El crimen no para, es verdad. Oye, no, ni que me lo diga Juan Carlos, por Dios. Mira, ¿sabes que Así el que fin hay de harto semana? movimiento. Sí, es que el fin de semana estuve comentando que había una nota en País Lobo porque habíamos recibido denuncias de vecinos del sector Las Quemas donde había una ola de robos. Y sabes que Carabineros se comunicó con ellos, nos comentaron el día de ayer que se comunicó con ellos y les dijeron, ¿sabes lo que me tiene más preocupada, Juan Carlos? Que no había registro, no había ninguna denuncia de estos temas. Y teníamos casos tan graves como que a una vecina la tuvieron maniatada y se tuvo que soltar, o sea, entraron cuando estaba ahí en la casa, porque en un principio entraban y no había nadie. Ya, entonces ya, bueno, esto es como lo lógico. Y lo que es terrible, porque nos acostumbramos y normalizamos algo que no es normal. Ya. Pero aquí hay una señora, una adulta mayor que estuvo maniatada, Juan Carlos, y se tuvo que soltar y resulta que no había ningún registro de nadie que estuviera investigando el tema. Y Pero a ver, para precisar, ¿hubo o no hubo denuncia? Porque una cosa es que la autoridad no sepa porque nadie le comentó, otra cosa es que le hayan comentado y que no haya pasado nada. ya, es que ahí yo me pierdo, Juan Carlos, porque yo hablé con los vecinos y me dijeron que en todos los hechos habían llamado a carabineros. Por lo menos en dos, con dos vecinos que hablé, me dijeron que llamaron a carabineros y llegó. Y lo mismo me pasó la duda con otra vecina debo decir, salía a socorrer a la 1:30 de la mañana porque la habían asaltado y llegó a carabineros también. Yo los vi, que llegaron ahí. Y después hicimos las averiguaciones y tampoco había como mayores registros. Entonces yo me pierdo si es que hay una diferencia entre constancia, denuncia, cuáles son los datos que se toman para saber cómo está el crimen acá, del crimen que no para, dice Juan Carlos, en nuestra comuna, porque me pasa esto que en el chat de los vecinos, que el día de esta misma semana, hace unos días atrás, uno lo pillaron que estaba saltando la reja, otro que rompieron una ventana y trataron de entrar cuando habían vecinos adentro y dicen, llamen a carabineros que tiene que que tiene que quedar registro de todo esto. Pero si uno llama después y después que sale nuestra nota te dicen, es que sabe que nosotros no tenemos nada, yo me pierdo en que queda constancia, que hay denuncia y ahí me perdí. ¿Me puedes ayudar un poco, Juan Carlos? Porque en verdad no Mira, entiendo. para efectos prácticos, una denuncia es informar a la autoridad de que ocurre un hecho que posiblemente puede ser delito. Es decir, no es carga de quien denuncia tener la carga probatoria, digamos. Ahora, una denuncia puede ser por parte de la víctima, por un tercero que tuvo conocimiento de la víctima, pero también del funcionario público, en este caso Carabineros, que más allá de que si fue constancia o le avisaron después con posterioridad a los hechos, si el carabinero sabía que, oye, ayer hubo un problema en las quemas porque maniataron a esta mujer, eso significa que hay un hecho que podría revestir caracteres de delito y por lo tanto el funcionario público, en este caso carabinero, tiene 24 horas para informar. En ese sentido, ¿Informar a sea quién, cual Juan sea, Carlos? ¿Mm? Al ¿Informar a Ministerio quién? Público, Al- todas las denuncias, sea que ingresen por Policía de Investigaciones, Carabineros, que lleguen por Gendarmería, incluso ante el mismo juzgado en lo penal, lo cierto es que tiene que llegar al Ministerio Público. Todo llega al Ministerio Público y de hecho en Osorno hay una unidad que se llama SITFI, que la lleva la fiscal Leila Chain, que lo que se encargan es precisamente, en virtud de todos estos antecedentes, de estas denuncias que van llegando, poder, mediante sistemas computacionales, anticipar, es decir, tenemos focos en o estos patrones son los que se están siguiendo, por lo tanto, presumiblemente, en un tiempo más, este va a ser el delito o este va a ser el lugar donde estas personas van a delinquir, porque este es el patrón que vienen siguiendo, que es parecido también a lo que hace, tal vez quienes nos escuchan lo conocen, el fiscal Rodrigo Yarzún, que está radicado ahora en Puerto Montt, que se encarga precisamente de anticipar la eventualidad de delitos. Por lo tanto, cuando la autoridad policial dice
de que no estaba en conocimiento, me huele más a negligencia, con lo que me has puesto en conocimiento hoy día, me huele más a negligencia, desidia, más que a una realidad propiamente tal. Ahora, uno podría entrar o podría discutir si es que el SITFI que lleva adelante la fiscal Leila Chain ha hecho bien la pega o no, pero de que los datos no estén, eso para mí es poco creíble. Es que eso es muy extraño, y lo voy a poner como extraño porque no logro explicarme cómo si se supone que Carabineros llegó al lugar, no están estos registros, no han podido identificar un patrón común y no es uno o dos. Son seis, Juan Carlos, seis, que los mismos vecinos están organizándose ya justamente para evitar que les vuelva a pasar y tratando de ellos saber quién es y después que te llamen y te digan, ¿saben qué? No teníamos registro de esto y por eso no se ha investigado. Entonces yo digo, o sea, sorry, pero si a un sector acomodado no le está pasando esto, ¿qué pasa con un sector menos acomodado? Entonces es como, ¿qué pasa, cachai? No, no tenemos idea de lo que está pasando nosotros, entonces eso me molesta, yo empatizo con el vecino que nos llamó ayer de las quemas y también lo he conversado con otras personas y me dicen, esto es súper común. Y el problema aquí es que estamos normalizando algo que no debiéramos normalizar. Yo recuerdo que cuando fui a visitar a una junta de vecinos para el Día de la Madre que estaban celebrando, estoy hablando de mayo, ahí las vecinas ya me empezaron a decir, nosotros tenemos problemas con la delincuencia y sabemos quiénes son, que son ciertos vecinos que de repente tienen algunos problemas de drogadicción, que se meten en las casas y les roban, por ejemplo, las herramientas. Entonces tú dices, bueno, aquí tenemos un nivel de indefensión, de que nadie investiga, que los mismos vecinos saben quiénes son y nadie hace nada. Entonces, ¿No? sí, Y le meto más pelo a la sopa. ya, pues. Tampoco tenemos suficientes fiscales. Entonces, ¿qué es lo que hace un fiscal? El fiscal dice, perfecto, tengo 5.000 causas a mi haber, tengo que priorizar. O persigo el hurto, persigo el robo, persigo el homicidio y la violación. Ya, pues, Entonces, es que cuando eso, ahí me dijo un vecino que también me dijo, mira, de lo que se ve con rumor es que solamente alguien hace algo cuando hay un hecho súper grave, como cuando matan a alguien, cuando hay un homicidio, por ejemplo, o cuando hay una violación. Si no, la verdad es que no van a hacer absolutamente nada. Es que ese es el problema. O sea, si tuviéramos una dotación de fiscales, por ejemplo, más amplia, podríamos estar persiguiendo delitos como estos. Entonces, ¿cuál es el problema hoy día? Que entre denuncias por maltrato en violencia intrafamiliar, que son un montón, entre un delito de amenazas, injuria y calumnia, etcétera, el sistema penal tiene que priorizar. Entonces, no es solamente un problema monocausal, que uno podría decir, mira, los carabineros que no tienen la información, sino que eso es el problema es mucho más enredado de lo que uno quisiera. El problema está que grupos como el narcotráfico o grupos organizados lo saben. Ese es el principal problema. Sabe cuáles son las vulnerabilidades del sistema y sacan provecho de aquello. Claro, pues Ahora, entonces esto es como cuando te haces l- eh, una, cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, que tienes que hacerte controles preventivos y puedes atajarlos rapidito cuando encuentras un pequeño brotito. Pero si ya después ves un tremendo tumor, no hay nada que tú puedas hacer. Entonces acá estamos viendo brotitos por todos lados, Juan Carlos, que eventualmente vamos a tener un tremendo tumor y no vamos a ser capaces de hacer nada. Ahora la pregunta es cómo se le pone el cascabel al gato, porque ¿cuáles son las atribuciones, por ejemplo, que puede tener la municipalidad al respecto? ¿Cuáles son las atribuciones que, en un sentido estricto, Mm. reposan en la delegada provincial, exgobernadora? Entonces, hay un problema también de transferencia de atribuciones por parte del gobierno central a las municipalidades. Ahí también hay un desafío importante porque la municipalidad puede apoyar en gestión, pero no es el jefe de los carabineros. Entonces, ahí hay un desafío. Claro, y en este sentido que nosotros vamos a traer un seminario, como les comentaba ayer, el día 12 de enero, estuvimos conversando con la Fundación Vecindad y justamente él nos decía que existe una desestructuración, no está todo hilado el tema de seguridad, sino que cada uno tiene distintas atribuciones que no conversan entre ellas. Por ejemplo, tienes el tema del delegado presidencial y el gobernador, que el gobernador no tiene ninguna atribución en temas de seguridad y está el delegado presidencial y esos dos no conversan. Después, cómo baja eso respecto al municipio. Y todos estos entes están actuando por separado y se producen estos tacos de información donde no están llegando. Pero si desde abajo la información no llega y tenemos
un análisis real y datos reales para poder saber de qué estamos hablando, es muy difícil que tú puedas hacer algo complejo, o sea, completo, más integral y hacerte cargo de este problema multifactorial. O sea, si desde abajo no tenemos conocimiento de qué es lo que está pasando, la información que llega al delegado es nada, po. Entonces estamos mucho mejor de lo que de lo que creemos, estamos mejor de lo que realmente estamos. Entonces, ¿cómo te haces cargo de esa enfermedad? Sí, el riesgo que corremos en todo esto, sobre todo generando el diagnóstico, levantando los datos en terreno, como tú señalas, porque desde un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a que la política pública en materia de seguridad se hace en virtud de la guata. Sí, Hay po. muy poca evidencia al respecto y que las autoridades tomen decisiones en base a evidencia, uno podría decir, oye, esto es lo obvio, pero es que no es obvio, porque no se toman muchas veces decisiones o políticas públicas en base a evidencia. ¿Cuál es el costo de esto? Que por más que se legisla, el problema se acrecienta y eso podría llevar a que la gente, uno, tenga una desafección con el sistema, diga, esto no sirve para nada, que es más o menos lo que ocurre cuando uno dice, no, es que Bukele, porque da lo mismo el tema de los derechos humanos, lo importante es que Bukele es eficiente en lo que hace. Y por otra parte, y es también un fenómeno que a mí me preocupa, es que la ciudadanía se empieza a armar. Y eso, cuando las personas se arman, el que retrocede es el Estado de Derecho, porque se supone que nosotros nos pusimos de acuerdo en un Estado para efectos de que nos brinde seguridad sin que nosotros tengamos que armarnos, porque la experiencia histórica nos dicta que finalmente el que termina imponiéndose es el que tiene mayor capacidad de adquirir armamento o de tener armamento más lesivo. ¿Y cuál es, por regla general, los que pueden hacer eso? O no es solamente gente acomodada, sino que es gente que está dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Entonces, ahora la pregunta es, ¿de dónde salen esas armas? Bueno, ingresan clandestinamente en los puertos, en San Antonio. En San Antonio no hay escáner, hacen la vista gorda. Entonces, es un Es problema multifactorial, sistémico. Sí. ¿no? De todas maneras, y si no nos ponemos eh, ahora ya todos juntos, que yo lo único que decía era, quiero que llegue el 18 de diciembre para que nos pongamos todos juntos a hablar de este tema. Entonces no es extraño que ya llevemos 2 podcasts hablando de este tema para mí, porque es un tema que a todos nos complica, em, que si no hay una seguridad afuera, que se supone que es el rol del Estado, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué más se puede esperar de este grupo? Y lo que tú señalas en cuanto a acceso a armas es otra de las cosas que se ve también dentro del crimen organizado, porque finalmente es como si el Estado no me puede brindar esa seguridad, entonces ¿a quién voy a recurrir yo para sentirme seguro? Y ese que quién voy a recurrir, de nuevo, al merced del crimen organizado. Porque Mm. si no, el Estado no es capaz de crear este sentido de seguridad. Entonces voy a mis vecinos. Y si no es así, es el narco. Entonces, vemos que, como te digo, Juan Carlos, yo creo que si no estamos ya metidos estamos caminando derechito para. Y no veo y me preocupó mucho que las autoridades no estén tomando las decisiones con datos reales. Porque nos vienen a decir que en realidad los delitos que se cometen han bajado, po. ¿No has visto tú que dice la ministra del Interior? No, pues si los delitos bajaron. Entonces es un tema de sensación de inseguridad. Pero es un tema de sensación si realmente la policía no tiene los registros reales de lo que está pasando, qué tan creíbles son esos datos que están pasando. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor esto siempre fue igual. Nunca se tomaron en consideración estos delitos, por lo tanto ese sesgo ya está de antes. No es algo nuevo. Pero resulta que por lo menos yo ahora me entero de que esto y a lo mejor peco de inocente, de que esto no se sigue con un estudio posterior, porque a veces pasaba que los autos aparecían mucho tiempo después o que efectivamente te llamaban para hacer reconocimiento de algunas cosas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era chica, de haber tenido, no sé, unos 10 12 años, entraron a robar a la playa en La Serena, cuando estábamos de vacaciones y entraron a robar a la casa. Y recuerdo que a mi mamá la llamaron un tiempo después y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Encontramos ciertas pertenencias y quiero que venga a ver si es que alguna es suya. Yo recuerdo eso. Por lo tanto, digo, entonces esto no es de tan atrás, de que no se tomase en cuenta que los robos tenían que seguir cierta investigación posterior. Pero ahora no hay ninguna investigación posterior.
Mira, no sé si será fatiga de material, falta de presupuesto o problema en la ejecución presupuestaria, pero los problemas que precisas son así. De hecho, yo no sé cuál será el camino de solución. Lo que sí te puedo comentar es que cada 2 meses, como miembro del Colegio de Abogados, fui mandatado para comparecer en una reunión que se hace vía telemática, que se llama Comisión de Sistema de Justicia Penal. Lo ¿Ya? convoca el Ceremi de Justicia y nos reunimos representantes de los colegios de abogados de Osorno y Puerto Montt. Nos juntamos, bueno, con el Ceremi propiamente tal, nos juntamos con el general a cargo de la 10ª zona de Carabineros, con el prefecto regional de la PDI, con el director regional de Gendarmería, nos convocamos todos los con los de Fiscalía, Defensoría Penal Pública. ¿Y cuál es el énfasis que se le hace en estas reuniones? El énfasis no pasa por cómo se protege a la víctima, sino cómo se atiende al victimario. Las reuniones versan sobre, bueno, qué pasa, por ejemplo, con la población penitenciaria, cuáles son los desafíos que tenemos los abogados al momento de acercarnos y pedir audiencia, no sé, con un interno que está en Alto Bonito, en Puerto Montt. Esos son los énfasis, por ejemplo, de todo este año. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿no será que el sistema, más allá de los problemas de ejecución, de presupuesto o de capacitación del personal, pasa también por una decisión política? De decir, oye, nuestro énfasis no está tanto en la seguridad de las víctimas y de las que posiblemente van a ser víctimas, sino también de cómo cuidamos la atención de la población penitenciaria, lo cual como abogado me parece legítimo, pero no puede ser solamente esa la preocupación. Pucha, me, me produce cierta frustración lo que me estás diciendo, Juan Carlos. A ver, yo tenía aquí mismo en este estudio conversando a la Ceremi y me decía que ahora en temas de seguridad, la Ceremi de ¿A cuál será gobierno, mi? Ceremi de gobierno, Danitza Ya. Ortiz, y me decía que ahora eh, para ellos es una preocupación muy importante y que están haciéndose cargo del tema de seguridad y me contaba que vienen muchos vehículos policiales. Ya, pero resulta que el vehículo pasa por el lado. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó que, que es bien graciosa. Un día yo salí y dejé a mi hijo en el auto, que se iban con el papá al colegio, y salí en Ya, pijama, po, y me quedé afuera de la casa. Pues se me cerró la puerta y se cerró de tal manera que no tenía cómo abrirla. Y había una ventanita al lado, chiquitita, que se veía desde la calle. Y yo en pijama tuve que escalar por la ventana y subirme. ¿Y sabes qué? En ese minuto pasó un carro policía. No te estoy inventando la historia porque fue verdad. Yo dije, chuta, qué plancha, me estoy metiendo por la ventana, me va a ver el carro policía y me va a detener o me va a preguntar por lo menos qué pasó. Y yo aquí con mis mejores pintas a salir a dejar a los niños en la mañana. ¿Y sabes qué pasó, Juan Carlos? Adivina qué pasó. ¿qué pasó? Nada, pues pasaron los carabineros, no cacharon que se había metiendo a alguien por la ventana y no tuve que pasar la plancha. Pero me dio rabia porque yo hubiera esperado pasar esa plancha de decir, oye, están los carros de policía pasando, tipo 8 de la mañana, entonces es raro de que alguien se esté metiendo por la ventana, eran 7:30 de la mañana, de que alguien se esté metiendo por una ventana, o sea, yo voy a parar y ver qué es lo que está pasando. Entonces fue como, pucha, hay más carros de policía, están haciendo más patrullaje, me dijeron que a lo mejor ahí iban rápido porque a esa hora en verdad hacen el cambio de guardia, entonces no están pescando, pero el tema fue de que había un carro de policía. A ver, yo creo que no quiero desmerecer a Carabineros y la labor que hacen, probablemente están superados y todo, pero es este sentido de, esta sensación de indefensión y de que porque haya más carros de policía no significa que estemos más seguros, porque no cacharon que había alguien metiéndose por la ventana, ¿cachai? Entonces es como, ok, tenemos más carros de policía, pero ¿realmente eso nos hace estar más seguros? ¡Ah! ¡Qué rabia! No sé, es como un multisistémico, multifactorial, requiere de Sí, todos nosotros, pero por lo menos sepamos qué es lo que hay y lo que no hay, creo yo, pues Juan Carlos. Y ahí es mira, a donde mí, me produce la frustración. sí, yo en eso, digamos que en las condiciones actuales, hoy día el mandato lo tiene el gobierno, porque el Ejecutivo es el que tiene el control de la seguridad interna de la nación. Y lo cierto es que a mí me cuesta creerle a Toá o a Monsalve que tienen compromisos con la seguridad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el año 2010, antes del Bicentenario, Marcelo Monsalve, el subsecretario, hizo una huelga de hambre por Héctor Yaitul. Yo no sé si ustedes se acuerdan de No, esos ¿en episodios. serio? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la TOA fue la primera que catalogó de asesino a este carabinero que disparó en defensa propia a este malabarista que tenía estos cuchillos. Que después El, salió, Era que inocente después porque salió efectivamente sobreseído, tenían claro. filo. Exacto. Entonces, a mí, de verdad,
no es que tenga mala onda con el gobierno, no, Boric no me representa para nada, pero uno trata de contribuir, pero cuando hablamos de materia de seguridad, yo simplemente que existe voluntad o determinación para poner el cascabel al gato, yo simplemente no les creo, no les creo por el historial. Bueno, es una lata, es penca. Yo el lunes partía con Alicia y le decía, bueno, me gustó el discurso del presidente Boric post plebiscito, que era una de las cosas que queríamos hablar, nos quedan solo 4 minutos, Juan Carlos, pero Impresionante. impresionante, siempre el tipo vuela y le decía, pucha, quiero creerle, pues me gustan sus palabras de más humildad, menos arrogancia, de construyamos juntos, nos necesitamos todo. Y con lo que me cuentas acá es como, ah, me siento Pero, como, o sea, como la paleada, ¿cachai? cómo va a creer que hay un cambio de actitud? O sea, el cambio de actitud también tiene que pasar por la oposición. Yo creo que es el principal responsable y Totalmente. el principal perdedor. Pero, qué es lo que me preocupa a mí? Al mismo tiempo que el presidente Boric llama a decir, ya pongámonos en modo urgencia. ¿Qué es lo urgente? Seguridad. Pongámonos en modo seguridad. Al día siguiente, el Partido Liberal, ¿cuál es su principal urgencia? La inscripción voluntaria para sufragar. O sea, el Partido Liberal yo lo quedo mirando y digo, ¿en serio? O sea, tu principal proyecto de ley al día después del plebiscito, más que algo de seguridad, es precisamente que la inscripción en el CERVEL sea voluntaria. O sea, esa es ¿En tu serio? prioridad, esa es la agenda a la que el presidente Boric nos estaba, digamos, convocando a todos. Yo digo, no, ahí está mal pelado el chancho. Si no es solamente Boric, digamos, sino que la coalición que dirige no le hace caso. No, no, no había visto esa noticia, Juan Carlos, me desayuno con ella y digo, por Dios, ¿dónde están las prioridades? Siendo que se supone que el tema de la votación obligatoria era uno de los grandes logros que yo creo que hemos tenido dentro de estos 4 años, ¿ah? Pero bueno, en fin, Tal cual. eh, es como bien ridículo. Y lo otro, cómo efectivamente enfocamos el tema de seguridad, es algo que estamos pidiendo a gritos muchos, que por favor se hagan cargo de esto. O sea, yo antes ya lo conversaba porque no puede ser que el día incluso del plebiscito la gente se la haya tomado seguridad porque le dispararon a un carabinero de civil, en la noche balearon a 2 carabineros más, tuvimos el día sábado el tiroteo en el mall de la Florida, no, no de Florida, de Ñuñoa, entonces como, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para que salgan con fuerza? Y claramente el tema de seguridad como tú señalas, el foco en el cual se toma este tema es totalmente distinto a lo que se necesita actualmente. Y ahí es donde yo digo, bueno, la democracia no está a la altura y me da rabia porque yo no creo que lleguemos a Bukele tampoco, Juan Carlos. Entonces esperaría que la democracia fuera capaz de resolver estos problemas. O sea, está la condición de su sobrevivencia ahí en juego. Ahora el tema está, Juan Carlos, yo soy muy poco amiga de las acusaciones constitucionales en general, porque creo que son más show mediático que otra cosa, pero ¿sabes qué? A estas alturas creo que una interpelación a la ministra Toa no sería tan descabellado. Por lo menos una interpretación y que venga a decir cuál es la estrategia y el plan de aquí para adelante. Bueno, No. para eso están los diputados, porque la interpelación es una atribución de los diputados, no del Senado. Mm. Entonces, los diputados los que tendrían que, y ahí hay que hacer un emplazamiento a los diputados de acá, que personalmente poco los he visto. Es más, los veo Yo lo preocupados vi, del... yo vi a al diputado Lilayú detrás en el punto de prensa de la acusación constitucional contra el ministro Montes. Ahí estaba. Ahora me gustaría una interpelación a la ministra Toa. Sobre todo después del show patético. Así que, ¿tú dices por cómo trató a la concejal Sí, o por otro? po. Ya. O sea, no solo cómo la trató a ella, si yo insisto, el tema no es ese, el tema es que lo que se estaba hablando era de seguridad y le diga que patético tu show. Entonces, cuando le viene a decir que en la esquina estaban asaltando a las 7 de la mañana todos los días a los vecinos, donde ese mismo día en la noche se me había olvidado, el día de las elecciones, a las 4 después de este show patético, a las 4 de la madrugada también, un niño de 12 años también fue baleado. Entonces tú Mm. dices, ¿qué? Y dicen, los vamos a perseguir. ¿Y dónde? ¿Los van a ir a buscar a Bolivia? Porque resulta que en Bolivia sí pusieron sus caras en todos lados y aquí en Chile no. Entonces se arrancaron para Bolivia y el que le disparó al carabinero tampoco está. Tampoco tenemos idea dónde está pasando. Entonces este cabro que balearon, los vamos a perseguir y van a ser culpables. ¿De qué?
Si no hay ninguno todavía tras la reja, entonces como ya, pues córtenla, de verdad, córtenla. Y se nos fue el tiempo, Juan Carlos, ¿viste? Pucha. Oye, sí, debemos hacer programas de conversación más extensos. Así. Yo creo que sí, no sé si nuestros auditores nos van a seguir, pero sin lugar a duda nos vamos a seguir conversando como siempre, Juan Carlos. Va Te miércoles. agradezco toda la información que nos trajiste porque yo venía bien atorada con el tema de los vecinos que no se sabía qué había pasado. Así que muchas gracias por esas aclaraciones y a todos los que se sumaron los dejamos invitados para mañana a otro programa a otro episodio del Política Podcast. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Chau, chau.